Cordial saludo, mi nombre es Wilfredo Vargas Celis, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este video vamos a ver el desarrollo de la fase número 3 del curso de telecontrol, en el cual nos pide que tenemos que diseñar y configurar todos los elementos del sistema SCADA a través de la herramienta LabVIEW, de tal manera que el sistema quede operativo y responda a la solución del proyecto. Entonces, para este caso, pues tenemos que desarrollar un video explicando el funcionamiento de la simulación en LabVIEW y pues presentar el archivo .bi. Entonces tenemos que recordar que el proyecto que nos piden es el diseño de un sistema SCADA de una planta de tratamiento de agua potable. El sistema nos da todos los parámetros que tenemos que darle a la simulación. Acá está todos los parámetros y pues eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a entrar en LabVIEW y acá tenemos entonces lo que vendría a ser nuestra interfaz gráfica, nuestro HMI, interfaz hombre-máquina. Entonces tenemos principalmente pues acá una imagen de lo que vendría siendo la recogida de agua. Acá vamos a ver lo que sería el ingreso de agua a 1 kilómetro con su respectiva válvula. Tenemos lo que vendría siendo el ingreso de los químicos al tanque de químicos, donde se va a mezclar lo que son los químicos con el agua que se recoge. Tenemos la RTU, que nos va a controlar las válvulas y las electrobombas. Luego el tanque de químicos tenemos entonces, todos los tanques tienen sus indicadores visuales de nivel alto, bajo y medio. Luego desde el tanque de químicos tenemos la conexión al tanque de oxidación con su respectiva bomba, su respectiva electroválvula. Lo mismo el tanque de oxidación tiene sus tres indicadores de nivel alto, bajo, medio y su salida con su respectiva electroválvula. Luego tenemos lo que es el tanque de clarificación. El tanque de clarificación le hemos definido varios parámetros que ya vamos a explicar más ahora, en el cual podemos definir cuáles son los niveles de alto, medio y bajo. Podemos definir hasta dónde queremos que se cargue el tanque. Podemos definir hasta dónde queremos que se descargue nuestro tanque. Tenemos sus niveles visuales. Tenemos acá, en esta vez ya no, como no puse tubería, entonces en esta vez mediante botones simulo lo que va a hacer las electroválvulas. Entonces en este parar va a ser pues va a parar o no parar, va a ser para simular entonces la válvula de entrada del tanque de clarificación. Luego tenemos acá lo que es el sistema con los tanques de filtrado. Entonces tenemos los 4 tanques. Esto lo he programado de dos formas diferentes. Ahorita en la programación vamos a verlo por qué. Y tenemos nuestro último tanque, que es el tanque de contacto. Y adicionalmente a eso yo he puesto otro tanque en el cual podemos simular. Acá puse también la válvula para simular lo que vendría siendo nuestro consumo. Entonces yo puedo decirle que cuánto quiero consumir, si quiero consumir 1000, 2000, 3000, 4000, y vamos a ver cómo para y cómo funciona el sistema en el momento que hay o deja de haber consumo. Y este control la velocidad es para controlar la velocidad del tanque de clarificación. Entonces vamos a explicar lo que es la programación. La programación es algo compleja, pero voy a tratar de explicarla lo mejor posible. Entonces tenemos lo que es un sistema de casos. Iniciamos con un mensaje en pantalla que nos va a decir si queremos iniciar el sistema. El primer caso que nos va a dar, entonces vamos a tener que vamos a tener el ingreso de agua al tanque de químicos, tanto de los químicos como del agua que está a 1 kilómetro, que es el agua que vamos a tratar. Luego de ese paso tenemos lo que vendría a ser la entrada entonces cuando el tanque de químicos ya se nos haya mezclado correctamente entre agua y químicos, vamos a reducir, a medida que el tanque de químicos se vaya a descargar, vamos a cargar el tanque de oxidación. Y pues todos acá estos son los niveles, y acá pues estos son booleanos, entonces se nos van a activar o desactivar. Luego de eso tenemos el tanque de oxidación, se comienza a descargar. Eso es lo que tenemos acá, nuestro tanque se comienza a descargar. Luego, entonces acá ya viene otra programación. Aquí ya utilicé un while loop. El while loop es para definir más parámetros, ya que vamos a utilizar shift registers. Entonces iniciamos con la entrada, que va a ser la salida de nuestro tanque de oxidación. Entonces iniciamos con la entrada.
La entrada va a ir a una shift register, que la shift register lo que nos hace es retroalimentarnos. Entonces si tenemos acá una salida de 2, vamos a tener acá la entrada un 3. Si tenemos acá un 3, vamos a tener acá un 4, ¿sí? Eso es lo que va a hacer, es retroalimentarnos. Y empezamos luego, entonces nos retroalimenta acá, dependiendo de la shift register la salida, y vamos a tener aquí varios parámetros. Esos varios parámetros son cargar, hasta dónde queremos que se nos cargue el tanque, hasta dónde queremos que se nos descargue, cuál es el tamaño del tanque, tenemos definido el paro de emergencia, y todo esto mediante unas comparaciones vamos a ingresarlo a una puerta AND. Entonces en esta simulación de puerta AND lo que vamos a hacer es que hasta que no estén todas nuestras entradas activas o que no sean correctas, entonces se nos va a activar la salida. La salida va a ir a una serie de comparadores, ¿sí? A una serie de comparadores, los cuales van a ir a otra shift register. La shift register va nuevamente a retroalimentarnos, ¿sí? Y vamos a tener acá una comparación entre los datos que nosotros queremos y los datos de la retroalimentación. Lo que nos va a hacer eso, vamos a tener aquí una comparación, y esa comparación nos va a ingresar la salida a el tanque 1, como lo vemos acá, ¿sí? Esta comparación nos va a ingresar los datos al tanque 1, y esos son los datos que vamos a tener entonces en nuestro tanque, que es el tanque de clarificación. La simulación para el tanque, para lo siguiente, que son los tanques de filtrado. Entonces para los tanques de filtrado, eso está afuera del while loop. Entonces acá ya definimos mediante unas variables locales. Para cada tanque vamos a definir cuánto queremos que se cargue y cuánto queremos que se descargue. Entonces para eso son estos valores. Y dentro tenemos entonces, por ejemplo, acá nosotros le decimos, como les expliqué anteriormente, hay dos formas para hacerlo, ya que si en caso tal de que el sistema requiera un mantenimiento, se puede parar un tanque y dejar funcionando 3, o parar 2 y dejar funcionando 2, o parar 3, ¿sí? Dependiendo de lo que se quiera hacer. Entonces, por ejemplo, acá yo siempre le voy a decir que voy a tener una retroalimentación. ¿Esto qué nos quiere decir con la shift register? Esto nos quiere decir que vamos a ver cómo disminuye el nivel dependiendo de los datos que nosotros querramos, ¿sí? Los primeros dos tanques están programados de esa manera, para que se vea cómo disminuye el nivel dependiendo de los datos que nosotros le hayamos dado. Estos son para los primeros dos tanques. La programación es la misma, ¿sí? Para los dos tanques. Y en los segundos dos tanques sí ya los tengo diferente. Entonces en este vamos a tener la entrada directa, pero vamos a tener descarga de los tanques, pero siempre nos va a mostrar como si estuvieran llenos. ¿Esto para qué? Esto para ver que se puede hacer una carga, esto para que nosotros tengamos ingreso y descarga a la vez, pero siempre mantengamos los tanques de filtrados llenos, ¿sí? Entonces lo podemos hacer de las dos formas, o retroalimentando, que es carga y descarga, o manteniendo una constante carga y una constante descarga. Esto nos va a permitir pues que el tanque siempre permanezca lleno. Eso en cuanto a los tanques de filtrado. Luego tenemos lo que es el tanque de contacto. Entonces, nuestro tanque de contacto va a estar definido a la salida de los cuatro tanques de filtrado. Entonces, todas las salidas van a ir a un sumador, que lo tenemos acá, y ese sumador va a estar acá, en este ciclo for. Entonces este ciclo for vamos a dejarlo indefinidamente, dadas las iteraciones que se tienen para este ciclo de flat sequence, y nos va a hacer la suma y nos va a llenar nuestro tanque de contacto. Eso es lo que va a hacer, ¿sí? Él va a hacer la suma de todos los tanques, de la descarga de los tanques, y nos va a sumar eso en el tanque de contacto. Y algo adicional que he sumado es el tanque de consumo. Entonces este tanque de consumo nosotros lo que hacemos es que nos va a simular, por ejemplo, en el caso de que hay un consumo de 1000 litros. Entonces cuando
el tanque se llena hasta los 1000 litros y el sistema deja de funcionar pues visualmente porque sigue trabajando, pero deja de funcionar visualmente. Nuestro tanque de contacto sigue ingresando agua, pero a nuestro consumo pues nuestro consumo para. Si yo aumento a 2000, entonces todo el sistema va a comenzar a funcionar. Entonces pues esa es la explicación que tengo de este sistema. Entonces pues ahora vamos a ver lo que vendría siendo la simulación. Entonces yo por ejemplo acá voy a definir que quiero que se descarguen, voy a definir parámetros, voy a definir que acá quiero que se descarguen de cada tanque de filtrado 2000 litros. 2000 litros, no, vamos a dejarlo variable, vamos a dejarlo acá por ejemplo 2000, acá lo voy a dejar en 1000, en 500 por ejemplo, 500, este lo voy a dejar en 1000 y este lo voy a dejar en 2500, ¿sí? Esos son parámetros para el tanque. De resto ya todo está configurado. Acá yo ya tengo configurado, entonces tengo configurado la velocidad, está controlada, la velocidad es para controlar la velocidad de ingreso del tanque de clarificación. Lo tengo configurado para cargar hasta 5000. Es que pues sí, acá esto lo hago para que sea más rápido la simulación, porque se demora hasta que se carga, hasta la simulación, hasta los 10.000 siempre se demora. Entonces por ejemplo lo puedo dejar en 3000, en 4000, en lo que quiera. Acá los valores de nivel alto, medio y bajo los puedo configurar directamente desde acá. Y ya, eso sería pues toda la configuración, ¿sí? Acá el cargar hasta 3000, descargar hasta 0. Y acá entonces en el consumo. Entonces vamos a ver una simulación. Vamos a darle simulación para ver cuál es su funcionamiento. Entonces le vamos a dar simular, correr. Acá lo que les dije, nos muestra un mensaje en pantalla. Presione OK para correr este BI, para correr este programa. Entonces le damos en OK. Como vemos, se nos activa entonces lo que es la entrada de agua y la entrada de químicos. Todo esto dado por la RTU. Se nos inicia el llenado del tanque de químicos, dado los valores que se tienen en la programación. Y cuando este tanque se llene y se comience a descargar, se nos va a ingresar acá. Se nos cierra acá las válvulas y se nos activan acá las válvulas para el ingreso al tanque de oxidación. Como vemos, todos los tanques tienen su control por visual. Ahí vemos, se nos ingresa al tanque de oxidación. El tanque de oxidación se descarga. Ahí vemos que se está descargando claramente. Y luego ingresamos acá. Acá la simulación de válvulas, por ejemplo, como vemos ya todo el sistema está funcionando porque funciona directamente. Entonces ya los tanques, ya después de que pasan de tanque de clarificación, pasa directamente, pues después de un proceso se supone, ¿no? Directamente a los tanques de filtrado. Los tanques de filtrado comienzan a filtrar el agua y vemos que nuestro tanque de contacto se nos comienza a llenar. Entonces todo esto se va a llenar dependiendo de estos variables, de estos parámetros, cuando se haga la suma correctamente de la descarga. Acá, como vemos, yo les dije en la programación que acá vamos a tener dos tanques en los cuales se nos va a llenar y se nos va a descargar, y dos tanques que siempre vamos a tener los llenos, y entonces cuando hay consumo va a haber descarga, ¿sí? Pero siempre los vamos a tener llenos. En cambio esto sí va a hacer retroalimentación, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Y acá vemos el tanque de contacto ingresa agua. Como vemos, ahí está sumando. Y acá nuestro tanque de clarificación entonces se nos llena y se nos descarga, se nos llena y se nos descarga, se nos llena y se nos descarga. Esa es la simulación. Si yo quisiera, por ejemplo, simular el consumo, que es lo que les dije que le puse adicionalmente al sistema, por ejemplo, yo le doy simular consumo. Como vemos, ya comenzó a simular el consumo. Entonces, en el momento de que llegue hasta 1000 se va a parar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el sistema deja de funcionar, porque el sistema está funcionando aquí correctamente, como vemos. Acá el sistema, el tanque de filtrado, aquí hay unos tanques que ya cumplieron con las expectativas. Por ejemplo, este de 500 ya cumplió con lo suyo y ya entonces dejó de enviar. Este de 1000 también paró. Pero nuestro tanque sigue funcionando dos tanques de filtrado y sigue funcionando el tanque de contacto. Sigue ingresando agua. Entonces,
si yo quisiera, por ejemplo, simular más consumo, entonces lo que voy a hacer es aumentar, por ejemplo, acá en 2000. Y como vemos, el sistema nos sigue simulando el consumo. ¿Sí? Es un adicional que le puse, pero pues es bastante ameno ver cómo funciona. Vemos que sigue en la misma. Y acá tenemos, sí, acá no hay consumo, pero acá el tanque de contacto sigue llenándose. Obviamente pues no va a haber más llenado hasta que llegue a los 20.000 litros, ¿no? Entonces pues como tal, pues este es el programa. Espero pues que cumpla con todo lo requerido. Trate de hacerlo lo más dinámico posible, utilizando diferentes formas, no solamente con tuberías, sino que hacerlo mediante botones. Adicioné lo que sería el control para el simular el consumo, y pues adicionalmente hice por ejemplo, para los tanques. Entonces, programación diferente para los tanques de filtrado, para hacerlo, como lo digo, de una manera dinámica y no hacerlo de una forma pues tan sencilla ni fácil, ¿no? Entonces pues como vemos, el sistema está funcionando correctamente. ¿Sí? Si vemos acá, sigue funcionando, no hay ningún problema, todo está funcionando. Y este sistema pues lo podemos, por ejemplo, colocar si nosotros lo queremos colocar en un ciclo for indefinidamente, para que el ciclo funcione correctamente, ¿sí? Para que funcione las veces que nosotros queramos, o nosotros lo podemos determinar las veces que nosotros queramos, si queremos que se ejecute 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que queramos. Entonces pues este es el desarrollo del trabajo. Espero pues que cumpla con todo lo requerido. El envío, pues el trabajo va a estar enviado, pues el BI, voy a enviar el BI y voy a enviar pues el trabajo escrito como tal. Entonces pues espero que sea de su agrado y cumpla con todo lo requerido. Muchísimas gracias.